Bienvenido estudiante, mi nombre es Paul Neira. El día de hoy desarrollaremos el capítulo número 1 de Farmacología General. Siguiente diapositiva. Hablemos un poco acerca de qué significa la farmacología general. Esta es una ciencia que estudia los mecanismos y resultados de la interacción entre una sustancia química y un organismo viviente. Entonces, la interacción de estos dos elementos, sustancia química, moléculas y un organismo viviente, generan una respuesta de resultados que definitivamente cambian el funcionamiento celular de este organismo, que definitivamente se interactúa con distintos principios activos que a lo largo de la clase iremos viendo. Siguiente diapositiva. Hablemos un poco de las ramas de la farmacología. Siguiente. Hablemos primero de una rama fundamental, que es la farmacodinamia. La farmacodinamia viene a ser el procedimiento que estudia los mecanismos de acción de los fármacos sobre los cuerpos. Vale decir que el resultado de esta interacción entre un fármaco y un organismo termina como resultado de una situación positiva o negativa respecto al tema de un comportamiento fisiológico. Entonces, la farmacodinamia viene a ser la ciencia que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, es decir, estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos dentro del organismo y cómo estos se ven afectados por la presencia de este tipo de sustancia. Siguiente. Luego tenemos a la química farmacéutica. La química farmacéutica estudia desde el punto de vista químico la estructura molecular de un medicamento. Tal es el caso que nosotros podemos, a través de esta rama de la farmacología, poder clasificar a los principios activos incluso dentro de lo que nosotros denominamos denominación común internacional o famoso DCI, que por sus siglas permiten identificar a los fármacos desde el punto de vista de los genéricos, o sea, los nombres más comerciales que tienen los medicamentos al momento de ser elegidos para un tratamiento específico. Siguiente diapositiva. Hablemos acerca de la farmacotecnia. Esta es una rama que se encarga de la forma de presentación y la forma de la preparación de las drogas. Todo principio activo, toda molécula, una vez que ha sido estructurada a nivel de lo que se llama química farmacéutica, pasa por el procedimiento de farmacotecnia y se le ubica la mejor forma de presentación para que éste pueda ser consumido o pueda ser suministrado a cada paciente. Ejemplo, hay muchos antibióticos que solamente vamos a encontrarlos por vía oral y la forma de presentación o la estructuración química molecular solamente permite que el fármaco sea administrado a través de grajeas, tabletas, cápsulas o suspensión. Por el contrario, otro ejemplo puntual es que vamos a encontrar muchos medicamentos que podemos solamente hallarlos por vía tópica, como por ejemplo la neomicina y la bacitracina, dos antibióticos muy potentes, pero que solamente permiten, a través de su estructura química, ser manejado en la presentación tópica. Siguiente diapositiva. Hablemos ahora de la toxicología, que es una rama de la farmacología que se dedica a ver las dosis tóxicas y los efectos nocivos que suelen tener todo fármaco. Quiere decir, cada medicamento es llevado a un proceso de ver su dosis letal y su dosis terapéutica. Entonces, a través de estos estudios uno puede identificar cuál es la dosis terapéutica y cuál es la dosis más nociva, o a partir de qué cantidad del medicamento uno puede tener la dosis más nociva de dicho principio activo. Siguiente diapositiva. Hablemos ahora de la biofarmacia. La biofarmacia es el estudio de la biodisponibilidad de los fármacos. Describe el grado y la velocidad a la cual una sustancia o molécula terapéutica es liberada
desde una forma farmacéutica hasta la circulación sanguínea general. Quiere decir tiempo de acción. Hay moléculas que tienen un tiempo de acción tan rápido como segundos, y hay otros fármacos que definitivamente a través del tiempo de acción pueden llegar a demorar en actuar luego de 36 horas. En algunas circunstancias, entonces, podemos tener aplicaciones de medicamentos por vía nasal, medicamentos por vía inhalada a través de los aerosoles, y estos pueden actuar en tan solo segundos o minutos. En caso de los medicamentos que tienen un tiempo de acción mucho más largo, a veces es por su fenómeno acumulativo. Entonces, un medicamento puede ser administrado prácticamente el día de hoy y dentro de 3 días o dentro de 36 horas podemos empezar a ver la famosa acción farmacéutica o terapéutica que se puede presentar. Vale decir, por ejemplo, el uso de los famosos fármacos para la constipación. Cabe hacer la aclaración que constipación viene a ser el estreñimiento o la alteración del tránsito intestinal que tienen los pacientes. Entonces, al consumir un fármaco, por ejemplo, como la lactulosa, este comienza a actuar luego de 1 día y medio. Entonces, a estos fenómenos del tiempo de acción, por ejemplo, como minutos en actuar y también tiempos de horas, vamos a encontrar una diferencia debido a esta rama de la farmacología llamada biofarmacia. Siguiente, encontramos a la farmacología clínica, y esto es lo que más nos ayuda a encauzarnos justamente en el objetivo profesional que debemos desarrollar. La farmacología clínica evalúa la eficiencia y la seguridad terapéutica de los fármacos. Quiere decir que a través de diversos procesos, muchos principios activos son evaluados para ver qué tan seguros o qué tan nocivos o qué tan tóxicos pueden llegar a ser para cada persona. Entonces, aquí se cruzan una serie de parámetros: la edad, la raza, el sexo, la ubicación, la altura donde vive la persona y otros concomitantes como por ejemplo las famosas comorbilidades o patologías en paralelo que puede llegar a tener un ser humano. Siguiente. La farmacovigilancia es el estudio de las reacciones adversas que provocan los fármacos sobre el organismo. Entonces, cada medicamento tiene toda una serie de protocolos relacionados a las famosas RAFAs o reacción alérgica a fármacos. Estas famosas reacciones alérgicas a fármacos se pueden evidenciar de diferente manera. Tenemos algunas más sencillas, como por ejemplo las náuseas, o por ejemplo las diarreas, o por ejemplo las cefaleas, que vienen a ser los dolores de cabeza, hasta pasar por las famosas reacciones dérmicas como el rash o el eritema, que suelen presentar las personas cuando toman un tipo de producto, o en algunos casos pueden llegar a causar reacciones secundarias muy letales como la anafilaxia, que vienen a ser los paros cardiorrespiratorios, donde al paciente a través de otro grupo de fármacos hay que rescatarlo de este proceso porque puede ser un tema fundamental para su vida. Siguiente diapositiva. Hablemos ahora de la terapéutica, que esto viene a ser el estudio de las interacciones de tipo beneficioso de los fármacos con el organismo. Entonces, al principio de la clase o del módulo habíamos mencionado de que la farmacología estudia la interacción de un principio activo o una molécula o una droga o una sustancia química X con un organismo viviente, sea unicelular, sea multicelular o sea complejo como el ser humano. Hasta ahí solamente se veía la forma de interacción de los principios. Sin embargo, la terapéutica solamente se dedica a estudiar y evaluar y hacer evolucionar las formas positivas de esta interacción. Siguiente. Y en el caso de la posología, que es otra rama de la farmacología, este permite saber cuáles son las dosis permitidas normales de tipo terapéutica que cada ser humano debería consumir. En tal sentido, esta posología nos ayuda a poder evaluar
cómo es la dosificación de los pacientes, por ejemplo, en el caso de los pediátricos, y cómo es la dosificación en el caso de los geriátricos o adultos mayores. En ambos lados, nosotros debemos evaluar muchos factores. En el caso de los pacientes pediátricos, el peso corporal, la edad del paciente, porque no es lo mismo evaluar y dosificar a un paciente recién nacido, a un paciente lactante menor de 1 año o un paciente de entre 1 año y 8 años de edad. Por otro lado, en el caso del adulto mayor, debemos evaluar la función renal y la función hepática para poder saber qué dosis es la que debemos nosotros utilizar. Y también el tiempo y las horas en que el medicamento va a interactuar con la persona. Eso quiere decir que hay dosificaciones de una sola vez al día, como en el caso de algunos antibióticos, y medicamentos que se tienen que administrar a veces hasta cada 2 horas o cada hora. Siguiente. Otra rama grande de la farmacología es la farmacocinética, que por el contrario de la farmacodinamia, aquí no se evalúa qué cosa es lo que produce el fármaco en el cuerpo humano. Por el contrario, la farmacocinética significa qué cosa hace el cuerpo humano a través de varios procesos fisiológicos al fármaco. Entonces, una vez que el medicamento se ingiere, este producto debe transformarse y dar nuevas circunstancias físico-químicas de este principio activo. Siguiente diapositiva. Los estudios de la farmacocinética abarcan 5 parámetros, de los cuales podemos nosotros tomar en cuenta 4. Uno, que viene a ser la famosa absorción, otro que viene a ser la famosa distribución, otro que es el famoso metabolismo y el otro parámetro que viene a ser la excreción. En total tenemos las siguientes siglas: A, D, M y E. Esas 4 siglas definen todo el fenómeno físico-químico de la farmacocinética: absorción, distribución, metabolismo y excreción. En el caso de la absorción, básicamente se produce luego de que el medicamento ha sido suministrado por diferentes tipos de vías. Una de ellas la vía oral, que es la más común, la otra puede ser la percutánea, la otra puede ser la parenteral de tipo intramuscular o endovenosa. No importa la circunstancia, el medicamento, una vez que ha llegado a el cuerpo, al ser, por ejemplo, por vía oral ingerido, pasa por todo el sistema digestivo a través de la boca, el esófago, el estómago, y ahí empieza uno de los fenómenos en los cuales el medicamento se libera. Cuando el fármaco pasa de la luz del tubo intestinal hacia la sangre, a este proceso se le conoce como absorción. ¿Ok? Proceso de absorción. Siguiente diapositiva. En el caso del proceso de la distribución, nosotros echamos mano del tejido sanguíneo, pues la sangre, al ser un tejido con características líquidas, se puede circular o distribuir por todos los tejidos del cuerpo humano. Entonces se aprovecha esta característica de la sangre para que el fármaco, una vez absorbido, pueda ser distribuido de forma inteligente hacia la zona donde tiene que llegar a actuar. Entonces, como se aprecia en la diapositiva, ustedes van a ver que una vez que el medicamento ha sido suministrado y circula por torrente sanguíneo, este puede tranquilamente ir al sistema nervioso, al sistema cardiovascular o al mismo corazón, a los riñones, a la piel, ¿no? al sistema músculo-esquelético e incluso al tejido adiposo. Entonces hay fármacos que son, por su constitución química, muy inteligentes y selectivos para saber en qué parte del cuerpo deben llegar. Siguiente diapositiva. Y cuando hablamos del tercer proceso, que significa metabolismo o biotransformación, siempre tenemos que pensar en el hígado. Ahí es donde se lleva a cabo casi el 99% de los metabolismos farmacológicos. ¿Qué significa metabolizar? Cambiar la estructura química del medicamento que se ha tomado. En tal sentido, muchos medicamentos se transforman
para comenzar a inactivarse, o en todo caso algunos medicamentos se transforman para poder volverse moléculas antiguas. Entonces, una vez que la molécula pasa a su forma activa, esta es la que realmente es transportada y selectivamente va a llegar a la zona donde existe el daño o injuria, o a la zona donde simplemente tiene que actuar. Siguiente. Y por último tenemos el proceso de excreción. A través de la excreción, lo primero que se nos debe venir a la mente es que la excreción significa sacar los metabolitos, el exceso del medicamento, los productos tóxicos del medicamento a través de varios mecanismos. El principal, la orina. Todo lo que circula en sangre luego de haber sido utilizado debe ser desechado, y la orina es el principal mecanismo de excreción. Sin embargo, no es el único, puesto que también echamos de mano a otros mecanismos para poder eliminarlo, entre ellos las deposiciones, la piel, la sudoración, las lágrimas, la saliva e incluso la respiración. Entonces tenemos varios mecanismos de excreción farmacológica. Un ejemplo claro, cuando uno consume medicamentos antituberculosos, sobre todo la isoniazida o la rifampicina, estos medicamentos se excretan a través de la orina, pero también se pueden excretar a través de las lágrimas. En tal sentido, es reconocido de que muchos medicamentos como estos, al haber hipersecreción glandular o simplemente en un momento en que la persona puede estar llorando, las lágrimas pueden salir rojas o anaranjadas, y esto asusta mucho al paciente, pero es un mecanismo de excreción. Igual, cuando uno toma un antibiótico, la orina adquiere las propiedades de color y también un olor característico al antibiótico suministrado. Siguiente diapositiva. Bueno, como conclusión entonces debemos remarcar algunos temas puntuales. Primero, la farmacología es el estudio de la interacción de un fármaco y un cuerpo viviente. Segundo, dos procesos grandes vienen a ser la farmacodinamia, por un lado, con todas las disciplinas mencionadas, la química farmacéutica, la farmacotecnia, la toxicología, la farmacología clínica, la posología, que hemos revisado a lo largo de la clase del día de hoy, y por otro lado tenemos la farmacocinética con 4 procesos grandes. En el caso de la farmacodinamia debemos mencionar que su definición es muy clara, es la interacción o el resultado de la interacción entre un fármaco y un organismo viviente. Quiere decir lo que el fármaco le hace al cuerpo o le hace al organismo viviente. Y en el caso de la farmacocinética es todo lo contrario, es lo que el fármaco resulta de la interacción con el organismo viviente, o sea, lo que el organismo viviente le hace al medicamento. De este último proceso, 4 fenómenos o 4 macroprocesos se desprenden: la absorción, la excreción, el metabolismo y la distribución. Siguiente diapositiva. Ahora hablemos un poco acerca de la clasificación de las dosis. ¿Qué cosa viene a ser una dosis mínima, una dosis máxima? En el caso de la dosis mínima, es aquella que resulta como efecto circunstancial de la interacción entre el medicamento en una pequeñísima cantidad y ya los cambios iniciales que suele presentar el cuerpo a través de la interacción de esta sustancia. Y la dosis máxima vendría a ser la dosificación permitida más alta que la persona o el organismo puede tolerar de ese medicamento sin llegar a